Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy viernes vamos a estar hablando de Juan capítulo 16, del 25 al 33. Yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, amén. Hoy de nuevamente está profundo el mini mensaje, ¿no? Ok, para entender, siempre Dios quiere que vayamos profundamente en las escrituras, que meditemos en ella, ¿no? Nos dice, escudriñar las escrituras, ¿no? Cuando leamos la Biblia hay que meditar, hay que estar ahí, escuchar claramente, no correr, ¿no? Sino ir profundamente, ¿no? Ahora para explicar, dice, Jesús dijo que él hablaba con alegorías, ¿no? Con parábolas, con cosas que le hacía a la gente pensar, ¿no? No le hablaba claramente, sino lo hacían pensar a la gente, ¿no? Él decía, estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre, ¿no? Como hemos estado aprendiendo, ¿no? Que él hablaba antes por parábolas, ¿no? La gente no entendía bien, pero va a llegar la hora cuando él va a hablar claramente, y ahora es. A ti y a mí nos habla claramente porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador y venimos a Él y lo seguimos, Él nos da de su Espíritu. Y ya lo entendemos más claramente porque el Espíritu es el que nos enseña, el que nos revela a Jesús, a Dios. La voluntad de Dios nos la revela, ¿no? Por eso Él dice, ya no va a ser con alegorías porque ya yo me voy, mando al Espíritu, yo voy a vivir en ustedes y claramente le voy a hablar a ustedes, ¿no? Entonces, hermanos, si tú quieres que Dios, que Jesús te hable claramente, ven a la Biblia, hermanos, para que te dé su espíritu y te hable claramente, ¿no? Y entiendas. Porque si tienes fe, vas a creer a lo que Él te dice, que el Espíritu Santo es el que te enseña la palabra. Amén. Y después dice, ¿no? En aquel día pedirás en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, ¿no? Aquí también está profundo, ¿no? Ya no había dicho él que si sois mis amigos, guarden mis mandamientos, ¿no? Como aprendimos. Y yo rogaré al Padre para que les mande un consolador, ¿no? Él dice, ¿no? Y acá lo repite, dice, ya no rogaré al Padre, sino que el Padre mismo os ama. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe si tú o no, si tú y yo amamos a Jesús o no. Si venimos a buscarlo a Él por necesidad, cosas, por conveniencia, o porque tenemos ganas de conocer a Dios, saber quién es Él y hacer su voluntad, lo que Él quiere. ¿Entiendes? ¿No? Qué profundo, ¿no? Y dice, rogaré al Padre por vosotros, ¿no? Pues el Padre mismo os ama, ¿no? Ya no va a rogar porque Dios sabe que nos ama, porque Jesús es Dios, ¿no? Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Tú y yo amamos a Jesús, ¿no? Estos discípulos amaron a Jesús y supieron que Él había salido de Dios, ¿no? Y dice, antes a veces dice, he venido de Dios, he salido de Dios. No dice, yo he venido del cielo donde estaba con mi Padre. Dice, he salido, porque sabemos que Él es la palabra. La palabra del Padre de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesús. Él y el Padre es uno solo porque salió de dentro del Padre. Él es el Padre. ¿Entendemos? ¿No? Cómo Dios trabaja. Qué maravilloso, ¿no? Trabajan tres personas, ¿no? Él mandó la palabra rezó Él, ahora manda su Espíritu. Y es Dios mismo. Es Dios mismo habitando en ti. Dios mismo, cuando vimos a Jesús, hemos visto a Dios. Dios mismo. Porque Jesús dice, si me has visto al Padre. ¿Entiendes? Qué hermoso cuando vas profundamente, escudriñas las Escrituras, sabes quién es Jesús. No hay excusas.
A llegar al cielo tenemos que llegar en el nombre de Jesús. Vamos a ser juzgados por Jesús. Todo es Jesús. Si uno no reconoce que Jesús es Dios, ¿a dónde vas a ir? Porque cuando llegues al cielo vas a ver a Jesús. Si no reconociste que era Dios, que era el único camino, y vas a estar buscando otra por diferentes maneras, hay religiones que no creen que Jesús es Dios, que es un pequeño Dios o es un profeta. Entonces no conoces a Jesús, no conoces a Dios, ¿entiendes? Entonces por eso es bueno venir a la palabra, ¿no? Dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado, porque amamos a Jesús. Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si eres y serás mis amigos, ¿no? Entonces qué bonito leer toda la palabra para entender a lo que se refiere, ¿no? Y dice, y habéis creído que yo salí de Dios, la palabra que se hizo carne. Salí del Padre, dice, y he venido al mundo. Vino al mundo, ¿no? Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Regresa al Padre, regresa a su trono. Porque él salió del Padre. El Padre estaba sentado en el trono, la palabra se hizo carne, la palabra regresa, es Dios mismo, ¿no? Como aprendimos la vez pasada, ¿no? Estuvimos conversando, ¿no? Tú cómo me conoces, cómo es mi manera de ser, quién soy yo, por lo que yo sale de mi boca, ¿no? Ese es mi carácter, mi manera de ser. Es la palabra, es cómo me conoces a mí. Es como yo te conozco a ti por tu hablar, por tu verbo, como se dice, ¿no? El verbo se hizo carne, ¿no? Entonces, así como conocemos a Dios y tu palabra es a ti, eso yo, tú me conoces, es lo mismo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Entonces, y los discípulos dijeron, oye, ahora sí creemos porque ahora sí nos hablas más claramente, ¿no? Y a veces también Dios dice, mantente firme en mi fe, alejados de mí nada podrás hacer. Entonces los discípulos estaban contentos, sí, ya sabemos, sí queremos, ¿no? Y Jesús le dice, ¿ahora creéis? ¿No? Porque él sabía lo que iba a pasar, ¿no? ¿Ahora creéis? Dices de boca, pero todavía estás nervioso porque dice, he aquí ahora viene y ha venido ya, que seréis esparcidos cada uno por su lado. Iban a ser perseguidos, iban a tener tribulación, lo iban a dejar a Jesús solo, lo iban a negar a Jesús, ¿no? A veces el hombre dice, no, como Pedro dijo, ¿no? No, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y después lo negó 3 veces, ¿no? Es que no podemos por nuestra propia fuerza, necesitamos de Jesús, necesitamos de su Espíritu. Entonces estos discípulos necesitaron que venga el Espíritu de Dios y los llene de poder para poder salir a confrontar las tribulaciones, a ser muertos porque ellos fueron muertos. ¿Entiendes? A predicar el Evangelio. Entonces tú y yo necesitamos de Jesús, de su Espíritu, para que nos ayude a hacer su voluntad. Porque si tú dices, ok, ya creo y ya salgo y voy yo mismo por mi propia cuenta, dice Jesús te está diciendo, ¿ahora crees? Dice, mantente en mí, sígueme, come de mí y tu fe va a crecer. Para que estés fuerte, porque va a venir cosas mayores que estas que te están pasando ahorita. Y vas a ser esparcido. Y vas a negar a mi nombre. Entonces, para que no pase eso, llénate de mí, de mi espíritu. ¿Entiendes? Qué lindo, ¿no? Dice, ahora, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que serás esparcidos cada uno por su lado, y me dejaré solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces, hermanos, Dios nos enseña, ¿no? Qué lindo nos enseña Él mismo. Dios mismo caminó este mundo para enseñarnos cómo caminar. Tú y yo no estamos solos, hermanos. Dios vive en nosotros, como Dios dio, el Padre dio del Espíritu al Hijo a Jesús. Y Él dice, yo no estoy solo porque el Padre está conmigo, el Espíritu de Dios está conmigo, dijo Jesús. ¿No? Entonces tú y yo estamos con, Dios está con nosotros. Puede pasar muchas cosas, te dejarán solo, pero no estás solo porque Dios está contigo. Donde tú vas, vas con Dios. Jesús va contigo, tú representas a Jesús. Tenemos que ser como Jesús. ¿Entiendes? Y Dios nos ayuda a ser como Jesús. ¿No? Porque Él está con nosotros, dice. Ustedes me dejarán, ¿no? Porque van a ser esparcidos y no. Pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios, hermanos, está en nosotros, tenemos esa paz. Y creemos. Porque el Espíritu de Dios nos hace sentir a Jesús, ¿no? Entonces, qué lindo leer toda la Biblia, hermanos, para saber que necesitamos de Jesús, necesitamos de su Espíritu. Entonces tenemos que venir a Él. No solamente creer en Él de lejos, sino venir a Él, escuchar de Él, conocerlo, para ser sus amigos, ¿no? Y solo sus amigos guardan los mandamientos de Él porque Él vive con ellos, ¿no? Y nos conocemos, ¿no? Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay aflicciones como este coronavirus, hermanos, cosas que pasan, ¿no? Que nos afliccionan, nos mantienen así como tristes, como preocupados, ¿no? Pero Él dice, confiad, porque el Espíritu de Dios está con nosotros, nos está haciendo entender, el Espíritu mismo nos está viendo, no, confiamos, porque Jesús ha vencido al mundo. Él venció al mundo en la cruz y resucitó al tercer día. Y porque Él vive en nosotros, nosotros hemos vencido al mundo con Él. Amén, qué lindo, ¿no? Pues hermanos,
Lean su Biblia. Ese es el único camino al cielo y Dios te va a llenar de su espíritu, te va a llenar de ese poder para que puedas confiar, porque Él ha vencido al mundo. Entonces el mini mensaje de hoy, hermano, de nuevo, siempre Dios nos manda la palabra. Vengamos a Jesús, a la palabra de Dios, ¿no? Porque Él ha vencido el mundo, ¿no? Y tengamos fe que Él ha salido del Padre y ha regresado y está con el Padre. Y Él es Dios, ¿no? Y Él nos da de su espíritu y Dios mismo vive en nosotros, Jesús vive en nosotros y nos ayuda a caminar este mundo porque Él ha vencido ya al mundo. Dios me lo bendiga.